Aspectos históricos de la electrónica. La electrónica surgió como una rama de la ciencia y la ingeniería que se centra en el control y el flujo de electrones para crear sistemas y dispositivos funcionales. El desarrollo de componentes como el diodo de vacío, el transistor y los circuitos integrados permitió la creación de dispositivos electrónicos. La historia de la electrónica abarca varios siglos y se caracteriza por el desarrollo gradual de teorías y tecnologías relacionadas con la electricidad y el flujo de electrones. En el siglo XVII se presentaron los descubrimientos que dieron inicio a lo que llamamos electrónica. En 1752, Benjamin realiza experimentos con electricidad y populariza los términos carga positiva y carga negativa. En 1800, Volta inventa la pila voltaica, una de las primeras fuentes de energía eléctrica constante. En el siglo XVIII surgieron desarrollos de teorías y componentes. En 1831, Faraday formula las leyes de la electrólisis y descubre la inducción electromagnética. En 1873, Maxwell unifica las teorías de electricidad y magnetismo en sus ecuaciones de Maxwell. En 1874, Carr desarrolla el diodo de vacío, un primer paso hacia los dispositivos electrónicos. En 1887, Hertz corrobora la teoría de Maxwell y descubre las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. En 1896, Marconi logra enviar una señal sin hilos desde Perth a Weston, Inglaterra. 4 años más tarde, estas señales cruzaron el Océano Atlántico. El siglo XIX se considera la era de la electrónica moderna. En 1900, Planck demostró que la emisión y absorción de radiación se producen en unidades finitas de energía denominadas cuantos. En 1904, Young inventó el tubo de vacío de 2 elementos, el diodo. En 1906, Forrest mejora el tubo de vacío creando el audión, el primer amplificador electrónico. En 1947, Barden, Brayton y Shockley desarrollaron un método para aislar la corriente en dispositivos semiconductores de la emisión termoiónica descubierta por Edison. Hicieron lo que hoy se conoce como transistor. En 1958, Jack desarrolla el primer circuito integrado en una oblea de germanio, sentando las bases para la miniaturización electrónica. En 1960 se producen avances en la tecnología de semiconductores y se desarrollan los primeros circuitos integrados de escala más grande. Electricidad. Es una forma de energía resultante del movimiento y la interacción de partículas cargadas, principalmente electrones. Se manifiesta a través de fenómenos como la atracción y la repulsión de cargas eléctricas, así como el flujo de corriente eléctrica a través de materiales conductores. Electrónica. Es una rama de la física y la ingeniería que se centra en el estudio y la manipulación de los electrones para crear dispositivos y sistemas que realizan diversas funciones. Implica el diseño, la construcción y el uso de componentes electrónicos para controlar el flujo de corriente eléctrica y generar efectos específicos como amplificación, rectificación, conmutación y procesamiento de señales. ¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Martínez Cedillo y yo les voy a presentar el tema de materiales semiconductores. Se dice que los materiales semiconductores son elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. Los materiales semiconductores se pueden dividir por 2 tipos. Los semiconductores de un solo cristal, que quiere decir que están formados solamente de un solo material, como lo son el germanio y el silicio, los cuales tienen una estructura cristalina repetitiva. Mientras que los compuestos como arseniuro de galio, sulfuro de cadmio, nitruro de galio, fosfuro de galio y arsénico se componen de 2 o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas. Para la construcción de dispositivos electrónicos, los 3 semiconductores más utilizados son el germanio, el silicio y el arseniuro de galio.
Algunas de las aplicaciones de estos materiales y compuestos las podemos visualizar a continuación. En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver lo que es un diodo de germanio, el cual está dentro de un tubo de vidrio soldado. En sus extremos podemos notar que tiene cables metálicos, los cuales están soldados en una placa de circuito de una grabadora vieja o un radio. En la segunda imagen podemos visualizar lo que son circuitos integrados. Estos tienen una estructura muy pequeña de un material semiconductor, generalmente de silicio, el cual cuenta con millones de dispositivos electrónicos interconectados. Por último, pero no menos importante, en la tercera imagen vemos una fotografía del satélite estadounidense MyStar 1, utilizado para detectar neutrones, entre otras cosas. Los paneles laterales contienen células fotovoltaicas de arseniuro de galio. Ahora veremos el modelo atómico. Por modelo atómico podemos entender que es la representación que describen las partes que tiene un átomo y cómo están dispuestas para formar un todo. Recordemos que uno de los modelos atómicos más importantes es el de Thomson, que él le llamaba modelo de pudín de pasas. Él decía que el átomo es una esfera maciza de carga positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. Otro ejemplo de modelo atómico es el de Rutherford. El átomo tiene un núcleo central en el que están concentradas la carga positiva y prácticamente toda su masa. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones, que está fuera del núcleo. El núcleo contiene protones en número igual al de electrones del átomo. Los electrones giran a mucha velocidad en torno al núcleo y están separados de este por una gran distancia. Enlace covalente y materiales intrínsecos. Por intrínsecos entendemos que se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir la impureza a un nivel muy bajo. Para entender por qué el silicio, el germanio y el arseniuro de galio son los semiconductores más utilizados por la industria, hay que entender también su estructura electrónica de cada uno, cómo están enlazados los átomos para formar una estructura cristalina. Todo átomo se compone de tres partículas básicas: electrón, protón y neutrón. En la estructura entrelazada, los neutrones y los protones forman el núcleo. Los electrones aparecen en órbitas fijas alrededor de este. A continuación se muestra el modelo de Bohr de los tres materiales. Exploración en profundidad sobre bandas de energía, enlaces químicos y materiales N y P. A continuación, nos embarcaremos en un viaje de investigación para comprender conceptos fundamentales en química y electrónica, las bandas de energía, los enlaces químicos y los materiales tipo N y P. Aquí hablaremos sobre el mundo microscópico de la materia y la electricidad. Comenzaremos explorando las bandas de energía. Imaginemos los átomos como peldaños en una escalera. Cada peldaño representa un nivel de energía en el que los electrones pueden residir. Hay dos bandas principales: la banda de valencia, donde los electrones están cerca del núcleo y tienen menos energía, y la banda de conducción, donde los electrones tienen más energía y se mueven con mayor libertad. La diferencia entre estas bandas es crucial para determinar si un material es conductor, semiconductor o aislante. Pasemos ahora a los enlaces químicos. ¿Cómo se conectan los átomos en un material? Los enlaces covalentes implican compartir electrones entre átomos, formando sólidas estructuras cristalinas como el diamante. Los enlaces iónicos involucran la transferencia de electrones, creando materiales con cargas eléctricas opuestas como los compuestos salinos. Los enlaces metálicos generan una nube de electrones que permite la conductividad de metales. Los enlaces químicos son la fuerza que mantiene unido a un material.
Ahora avanzamos hacia los materiales tipo N y P. Estos son fundamentales en la electrónica. Empezaremos con los N. Los materiales tipo N contienen átomos con electrones adicionales, creando sitios con carga negativa. Por otro lado, los materiales tipo P tienen átomos con menos electrones, generando sitios con carga positiva. Y al combinar los materiales N y P, obtenemos lo que se denomina un diodo semiconductor, que haciendo referencia al término semiconductor, podemos decir que dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentra un material, se determina si se comporta como aislante o como conductor. Dicho esto, este diodo semiconductor es un componente esencial en la electrónica. La unión N y P es crucial para la rectificación de corriente, permitiendo el flujo de electricidad en una dirección específica y rechazándola en la dirección contraria.